emisora afiliada a la cadena de radiodifusión ICR. Es un medio independiente y respeta la libertad de expresión. Por lo tanto, no se hace responsable de los comentarios y opiniones emitidos en el siguiente espacio. A continuación presentamos Opine Usted, donde su opinión sí toma fuerza. Desde este momento ponemos a su disposición el teléfono 2556-6883. Opine usted. Opine usted. Opine usted. Buenos días, tengan todos ustedes. Saludos desde la cabina de Radio Cultural de Turrialba, un programa Opine Usted. Una vez más le damos la bienvenida a todos los escuchoyentes, a todos los que nos están escuchando por medio de Radio Cultural. Estamos muy orgullosos hoy porque hoy tenemos un invitado más de lujo, como lo es el historiador Carlos Luis Falla Pastor. Antes de estar con él, antes de que él nos dé todo ese informe tan precioso de lo que es la historia del Parque Quesada, Casal y del kiosco, quiero saludar a mi compañero William. William, ¿cómo pasó el fin de semana? ¿Cómo ha estado todo esta trayectoria del sábado digamos que del viernes hasta hoy? Muy buenos días, compañera. Buenos días a todos los amigos oyentes, al invitado que está por ahí esperando. Pues gracias a Dios logramos pasar un fin de semana bastante bonito, bastante lindo. Gracias a Dios descansamos bastante, ¿verdad? Creo que por aquí este micrófono está flojo. Está al revés. Ok. Está al revés, por eso es que me escuchaba así como robótico, ¿verdad? Y bueno, les mencionaba que muy bonito el fin de semana, gracias a Dios muy descansado. Lo más que pude, ¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? También, si es un fin de semana, si usted lo puede sacar un ratito para descansar. Aprovecharlo, ya sea en la casa, haciendo cosas en la casa, o si no, pues también descansando. Siempre hay algo que hacer, ¿verdad? Por supuesto, así es. Le invitamos a los amigos que están por ahí en casita, que ya están en sintonía de la 88.3 de la Radio Cultural de Turrialba, a marcarle la línea telefónica si tiene alguna duda o si de igual forma una pregunta para el invitado que está por ahí esperando nada más que le demos el pase al 2556-6883, 8716-7217, y también tenemos habilitado lo que es el chat de transmisión en vivo en Facebook, por si desean tal vez escribirnos por ahí, ¿verdad? Ok, está bien, perfecto. Entonces ya entendido todos, se pueden comunicar en ciertas formas, también lo pueden hacer por medio del teléfono. Entonces no vamos a hacer esperar más a este gran invitado que con gran orgullo lo estamos esperando desde la cabina de Radio Cultural. Muy buenos días, don Carlos Luis, perdón. Buenos días, es un placer estar aquí con ustedes compartiendo con los habitantes, las y los habitantes de Turrialba, este trabajo que hice desde la oficialidad, ¿verdad? Cuando fui funcionario del Ministerio de Cultura, del Centro de Patrimonio. Estoy a las órdenes, ustedes me dicen. Ok, está bien. Antes de empezar, quiero pues decirle a las personas que nos están escuchando que don Carlos Luis Fallas trabajó para el Ministerio de Juventud y Deporte y fue parte de el patrimonio arquitectónico, historiador e investigador de los edificios que se hacen para lo que es el patrimonio, ¿cierto, don Carlos Luis? Sí, es correcto. Yo soy historiador profesional y laboré, sí, durante
20 años en el Centro de Patrimonio, haciendo este trabajo, ¿verdad? De investigación, bueno, varios también con la divulgación y con educación en este sentido. Pero sí, una gran parte de las labores era la investigación histórica junto con los compañeros y compañeras de arquitectura para la declaratoria de Patrimonio Nacional de los inmuebles que nos solicitaban o que la institución le parecía importante investigar. Ok, perfecto. Voy a hacer un, bueno, yo me voy a ubicar un poquito más atrás. Este, bueno, voy a explicarle primero a los radioescuchas que hoy el tema es acerca de la historia del Parque Quesada Casal y del kiosco también. Y yo me voy a ubicar un poquito, don Carlos Luis, en los años de 1932, 1936, tal vez por ahí. En esos años, la gente, sí, lo que he escuchado yo, que no había un parque así diseñado donde podían los muchachos caminar. Entonces ellos lo hacían donde le llaman la pavimentada. Ahí iban los muchachos, las muchachas con aquellos vestidos engomados. Igual los muchachos iban todos, si se podía ir con traje entero, pues lo iban, y si no, ellos iban bien vestidos y caminaban. Entiendo que desde donde estaba el restaurante, el kiosco, hacia la estación del ferrocarril. Eso era donde ellos se lucían sus trajes y también lucían el hombre a la novia en aquella época. Había un lugar céntrico en Turrialba donde se le llamaba el Guayabal, era una plaza. Cerca de ahí estaba la iglesia católica, pero había cierto disgusto de aquellos sacerdotes alemanes por los partidos de fútbol que se hacían en la plaza que estaba frente a la iglesia católica. Pero yo no soy la que quiero seguir con esta historia, que es una historia de verdad demasiado bonita, que tal vez mucha gente no, lo ignorábamos. Y como le digo, no soy yo la que lo voy a contar, pero sí quiero que usted, don Carlos Luis, nos cuente toda esa belleza desde el momento en que aquel lugar se llamaba el Guayabal hasta lo que es hoy en día. Así que, don Carlos Luis, esta hora es toda para usted. Muchas gracias. Bueno, es demasiado para mí. Bueno, ya usted adelantó, ¿verdad? Sí. Los parques nacen, los parques de las comunidades, de los cantones, de las cabeceras de cantón, nacen a partir de las plazas, ¿verdad? Y esto se da porque desde la colonia, como una costumbre española, las poblaciones que se fundaban se creaban todas con la misma, con el mismo patrón, digamos. Y lo cumple Turrialba y lo cumplen todas, y ustedes ahora se los explico rápidamente y van a ver que así es, ¿verdad? Desde San José de Cartago hasta el último cantón. Que consistía que el área designada para centro, ¿verdad? Se dividía en cuadras de 100 varas y bueno, se asignaban las calles, se trazaban las calles en una forma que se llamaba damero, o sea, como un tablero, donde las avenidas van de este a oeste y las calles de norte a sur, ¿verdad? Rectas, por lo menos en el centro. Y se asignaban los espacios para la plaza, ¿verdad? En las ciudades principales se les llamaba Plaza Mayor, pero o si no, simplemente Plaza. En las demás comunidades y alrededor se habilitaban los espacios donde se iban a crear, a construir los
edificios de autoridades. Entonces ahí estaban los edificios de culto, ¿verdad? En el caso de nosotros las iglesias católicas con sus oficinas, la municipalidad, la policía o cuarteles, ¿verdad? Depende ahí. Y básicamente, ¿verdad? Era eso. Las viviendas más cercanas al centro pertenecían a las personas más relevantes socioeconómicamente, ¿verdad? Las personas de mayor poder. Y de ahí hacia afuera, bueno, las iban habitando, ¿verdad? Según su estatus. Entonces, básicamente, esa era, ¿verdad? Así como ustedes pueden pensar ahora, imaginar cualquier ciudad costarricense, incluso extranjera, ¿verdad? En América Latina, esa era esa es la organización básica, ¿verdad? Así fue en Turrialba. Entonces, en Turrialba se designó este terreno, ¿verdad? Para la plaza y funcionó como plaza desde el principio, para deportes y en algún momento también para el mercado, digamos, para la venta de productos, no fijo, ¿verdad? Posiblemente una o dos veces por semana, aunque sí hay referencia de que hubo construcciones ahí, ¿verdad? Para de seguro tramos, ¿verdad? Para los comerciantes. Esta división, digamos, una persona muy importante aquí fue Genaro Bonilla Aguilar. Él había adquirido esta finca, la del Guayabal, que usted hacía mención, a finales del siglo XIX. En 1902 él asumió como diputado en la Asamblea Legislativa y desde ahí luchó por la creación del cantonato de Turrialba y lo logró. Y además lo logró en 1913 en agosto. El 14 de agosto la Asamblea creó el decreto de creación del cantonato y el 19 de ese mes, el 19 de agosto, Ascensión Esquivel, que era el presidente, firmó la ley y la publicó. Genaro Bonilla fue el primer presidente, él se vino de la asamblea, se vino para Cartago a asumir la dirección del nuevo cantón. Y se dedicó precisamente a hacer esto, ¿verdad? Con esa finca que él había comprado, ¿verdad? Hizo una transacción ahí con el Estado, supongo. Y desde su cargo de presidente asignó los espacios, ¿verdad? Para parque, para escuela, para municipalidad, para templo católico, etcétera. Y la casa cural también. Sí, la casa cural. Y desde entonces, ¿verdad? Esa es la organización urbana que hay en Turrialba, ¿verdad? Que existe hasta hoy con los mismos espacios. Y, y la plaza haciendo su función, ¿verdad? De socializar y de punto de encuentro, ¿verdad? Y de punto también como para el comercio, eventualmente los días en la semana en que había plaza, ¿verdad? Bueno, plaza de comercio que se llama. Esto fue, esta consolidación fue a principios de siglo, entre 1906 y 1908, que ya digamos quedó ya consolidada la distribución espacial del centro de Turrialba. Y el uso compartido entre ocio y comercio de la plaza fue durante los primeros años del siglo. Ya para el 15 o el 20 ya la municipalidad había estado asignando un espacio, otra plaza, que todavía existe en Turrialba, ustedes, bueno, sabrán cuál es, para el deporte y comenzar a convertir la plaza en exclusiva para ocio, pero de intercambio social ahí en la plaza.
O sea, quitarlo lo deporte. Una razón fue esa, ¿verdad? La queja de los sacerdotes, de seguro, ¿verdad? Los goles y las broncas y todo eso que La, hay el bu- en la- la comunidad. la bulla que se generaba en ese momento Claro, sí, cuando ¿verdad? ellos jugaban fútbol. Sí, sí, las barras ahí, y que interrumpía un poco los cultos en la iglesia. Entonces, esa fue una de las razones, pero también en este momento, en 1925, eh, la Asamblea Legislativa le otorga a Turrialba el título de ciudad. Y junto con ello también hay, hay en el país un proceso nacional que es la de conversión de esos espacios de deportes exclusivos, ¿verdad? En espacios de intercambio social, eso que usted decía ahora de que se hacía en la pavimentada, ¿verdad? Eso se comienza a trasladar a los parques. Entonces perdón, ahí comienzan a crearse en el país los parques, ¿verdad? Es una tendencia nacional, o sea, Turrialba no estaba aislada, ni fue el único, ni nada. Turrialba era parte de ese proceso. En el país comenzó a generarse este proceso de reconvertir los parques en espacios públicos donde se integraban los diferentes grupos sociales que habitaban en cada comunidad, ¿verdad? Eso se da en San José, se da en Cartago y se da en general en el país. Es, como le digo, una tendencia nacional, ¿verdad? Y tanto es así que en 1929 tenemos el primer proyecto que no se realizó de kiosco para el parque. Perdón, sí, para la plaza de Turrialba. Y a partir de entonces ya hay un interés eh, más serio por de verdad convertir la plaza en parque. Esto además asumido por el Estado, no solo por la municipalidad, sino por el Estado, porque ya entramos con esto, como le digo, ese primer este, proyecto que no se realizó fue en el 29. En ese año, casualmente a finales del año, estalla una crisis internacional, ¿verdad? Económica que fue devastadora. Y aquí nos llegó ya a partir del 30-31 y lo que hizo el Estado fue para enfrentar esa crisis fue invertir, ¿verdad? A lo largo de todo el país, ¿verdad? Se invertía para qué? Para crear trabajo, porque el trabajo principal que había anteriormente era exclusivamente, principalmente agrícola, porque lo que la economía del país era la exportación, ¿verdad? La Ujú. exportación tanto de el café Café como como, la caña sí, y el banano, y el ¿verdad? banano también. Y la crisis afectó principalmente y originalmente a los países que nos compraban eso. Entonces el Estado lo que hizo fue asumir, y digamos que esa fue una tendencia del capitalismo internacional, ¿verdad? Estados Unidos se recuperó de su crisis precisamente metiendo al Estado a ser un ente en la economía, o sea, rompiendo un poco con el liberalismo clásico. Y entonces el Estado participaba de la economía, creando calles, creando carreteras, creando edificios. Esta época es, digamos que la clásica, ¿verdad?, de los grandes edificios públicos del país, de los grandes espacios, ¿verdad? Aquellas cosas más relevantes que incluso tenemos hasta el día de hoy fueron construidos en esta época de los 30 y 40. Y en ese proceso está Turrialba, ¿verdad? El parque. Ese, ese proceso, bueno, el proceso constructivo del parque inicia con el kiosco.
En mayo del 34, voy a tal vez aquí a leerles un poquito. Ujú. En mayo del 34 tenemos un documento que es un plano para la construcción de un kiosco en Palmares, Ajá. Palmares de Arancela, ¿verdad? Y esto fue diseñado por José María Barrantes Monge, un arquitecto de una gran trascendencia para la historia de la arquitectura y del urbanismo en el país, que generó una gran cantidad de obras, tanto públicas como privadas, que él hizo para personas, y al Estado, muchas iglesias también que construyó y que diseñó y que construyó. Y él diseñó este kiosco para Palmares. Pero resulta que casualmente el documento está fechado en mayo del 34, pero ese edificio fue el que se construyó en Turrialba, ¿verdad? ¿Cómo se cambió la idea o la decisión de que ese edificio que estaba para Palmares iba a ser en En Turrialba? Turrialba. Sí, no tenemos cómo, ¿verdad? Pero fue el que se construyó en Turrialba, perdón, y a partir del 34, eso sí tenemos claro que en el 34 se inició la construcción, ¿verdad? Del kiosco. No del parque, sino del Del kiosco, o sea, kiosco. el kiosco en la plaza, En ¿verdad? aquel tiempo el kiosco era de madera, No había kiosco. no había kiosco del No, todo. era Plaza Deportes, entonces no Ajá. había kiosco, ¿verdad? O sea, a diferencia de otras comunidades donde originalmente habían construido otros kioscos, ¿verdad? No, en Turrialba la plaza era Plaza de Deportes, Ok. ¿verdad? Y ahí incluso hubo hasta cierto conflicto con los deportistas y los directivos, ¿verdad? De los equipos, porque de ahí estaban quedándose sin su espacio, pero la municipalidad había adquirido otro terreno Terreno. para crear la plaza. Lo que pasa es que no fue tan expedito, ¿verdad? O tal vez no tenía plata, ¿verdad? Eso no pudimos determinar, ¿verdad? Pero sí no fue tan rápido ni tan, ¿verdad? Entonces creó cierto descontento porque se quedaron, ¿verdad? Sin la plaza original, pero tampoco tenían la plaza nueva de los usuarios, ¿verdad? Ajá. Los artistas. Entonces eso creó conflicto, ¿verdad? Pero, bueno, al final fue resuelto, ¿verdad? Sí, tal vez por eso es que el parque no se construye simultáneamente con el kiosco, ¿verdad? Se construyó el kiosco. De hecho, hay una, hay una nota periodística de un corresponsal turrialbeño que llama su nota como la Plaza Deportes, un magnífico kiosco en un potrero, ¿verdad? Porque Sí, porque se este, crió primero el kiosco y el después kiosco, ¿verdad? la Sí, parque. se comenzó a construir ahí el kiosco, ¿verdad? Y sin un entorno adecuado. Porque lo que yo interpreto es que la municipalidad lo que quería era como de una vez empezar ahí, ¿verdad? Para ya quitar la idea de que la plaza fuera para deportes, aunque no tuviera todavía listo el otro espacio. Sí siento, ¿verdad? Que al final fueron como simultáneos. Después de la construcción del kiosco, la, la habilitación de la plaza y la construcción del parque fueron como simultáneos, ¿verdad? Don Entonces, bueno, Carlos, tenemos, perdón, disculpe que lo interrumpa. Yo que leí un poquito sobre el documento, dice que cuando ya la plaza ya no era plaza, por decir algo, que ya iban a construir el kiosco, habían amenazas de que iban a poner bombas porque no estaban de acuerdo los organizadores de los equipos de fútbol, porque yo entiendo que venían equipos del lado de Limón también y que venían a competencias y ellos no estuvieron de acuerdo en eso, entonces ellos amenazaban
con que iban a poner bombas en forma de protesta. Sí, 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 la plaza había permitido el desarrollo importantísimo del fútbol, ¿verdad? Entonces, en Turrialba había una serie de equipos organizados y patrocinados por por dueños de negocios ahí Ujú. cercanos, ¿verdad? Y que aparentemente habían logrado un importante nivel local y regional, ¿verdad? Y posiblemente nacional. No lo puedo afirmar porque no fue mi área de estudio, ¿verdad? Y estaban muy bien organizados, eso sí Ujú. se nota, ¿verdad? En la documentación de que sí había muy buena organización, eh, en los diferentes clubes, ¿verdad? Y de los equipos habían presentaciones de equipos de primera división nacional, además de una serie de campeonatos locales y regionales, Ajá. ¿verdad? En la plaza. La plaza era ese centro, ¿verdad? Y me imagino también que era, me imagino, no, es que así es, ¿verdad? Las plazas además eran los lugares donde se hacían las ferias y turnos y demás, ¿verdad? Para recolección de, de dinero para las diferentes clubes, ¿verdad? Ujú. Entonces, de ahí, al verse así, de que comienzan la construcción del parque, ya se quedan sin plaza y que la plaza prometida no llega y no llega, ¿verdad? No se termina de construir. La gente se molestó. Y sí, hubo hay un chichoso ahí que hubo, ¿verdad? Que amenazó Siempre con hay prender. alguien, ¿Perdón? siempre hay alguien que es Sí, el que claro, hace ¿verdad? el problema y provoca a los demás. Sí, sí, y entonces amenazó con colocar dinamita y volar lo que había construido ya del kiosco, ¿verdad? Pero, bueno, no pasó a más, rápidamente, ¿verdad? Lo bajaron de esa nube, ¿verdad? Y no pasó a más, ¿verdad? Tal vez incluso era hasta, como dicen, ¿verdad? Amenazando con la vaina vacía. Pero bueno, sí es interesante, ¿verdad? Es interesante, ¿no? Anecdótico, ¿verdad? Esas cosas que suceden, ¿verdad? Posiblemente fue hasta calculado, ¿verdad? Como para meter más presión para que se tomara la decisión ya de dedicar los recursos a la plaza, o no sé. Yo siento que eso lo hicieron como que que dijeran, no, no, mejor dejemos lo que queremos hacer en el kiosco y hacer el kiosco, mejor dejémosle a esta gente la plaza porque de verdad que ellos van a tomar todo por sus manos y no vamos a poder Sí, hacer sí, nada. era un poco Amenazas más por que ahí, todo. ¿verdad? Sí, 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 porque la plaza sí no estaba terminada, ¿verdad? La plaza casi que simultáneamente fue terminada junto Con el con el kiosco parque. y el Con el parque parque. No, también. son historias diferentes, vamos a ver. Ah, El ok, kiosco ok. es una cosa y el parque es otra. Ok, ok. ¿Verdad? El kiosco se hizo en el 34, Ajá. se empezó a construir y y se terminó, ¿verdad? En el 35. Pero era sin plaza, por eso el periodista o el corresponsal hablaba del magnífico kiosco en un potrero, porque no se había construido La plaza. el parque, ¿verdad? El parque. Entonces, sí, la plaza de deportes tampoco se había construido, ¿verdad? O estaba ahí en un proceso muy lento, que no era que no llevaba la velocidad que querían los deportistas, ¿verdad? Entonces, tal vez por eso fue que se, que se creó este conflicto, ¿verdad? Pero no pasó a más, ¿verdad? El asunto. Entonces, bueno, retomando, bueno, en el 35-36, ¿verdad? Fue la construcción, perdón, del kiosco de Turrialba. Y fue a cargo del presupuesto nacional, o sea, fue el gobierno, el Poder Ejecutivo, el que pagó la construcción del kiosco,
costó, aquí, bueno, aquí tenemos el valor, costó 12.334 colones con 94 céntimos. Y se inauguró el 19 de julio, ¿verdad? Con la presencia del presidente Del Cortés y presidente. otros ministros, ¿verdad? Ujú, Y el kiosco se bautizó como Elpidio Salas Miranda en 1979, ujú. ¿verdad? Ahora aquí es donde ya empieza así la historia de la construcción del parque en el 36-37, ¿verdad? No tenemos fechas determinadas del proceso constructivo, pero como le digo, pues posiblemente empezó en el 36, ¿verdad? Eh, y se terminó, sí, fue terminado después del kiosco, ¿verdad? Y porque el kiosco, bueno, como les dije, ya se había inaugurado y todo, y el parque se construyó entre el 36 y 37. Lo que sabemos de la construcción del parque es que ese sí, todo señala que no fue parte del Poder Ejecutivo, sino que ya fue un proyecto estrictamente local, ¿verdad? De la municipalidad y de individuos y organizaciones locales. Ujú. O sea que fue totalmente comunal, ¿verdad? Junto con la municipalidad, ¿verdad? Sabemos que tanto para la plaza nueva de deportes, ¿verdad? Y el parque, existieron contrapartes ciudadanas, o sea, la municipalidad y organizaciones comunales que apoyaron la construcción de los dos espacios, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, vamos a centrarnos en el parque porque la plaza no es ni Primordial. motivo. Sí, es otro, ¿verdad? Otra Que no, historia. otra historia, sí, de la que yo no puedo hablar más que lo que coincidimos o sea, de lo que la documentación coincidió. Yo no tengo la historia realmente formal de la plaza. Entonces, vamos a lo del parque, ¿verdad? Este, bueno, existieron organizaciones, ¿verdad? Ya fuera que ya hayan sido creadas anteriormente o específicas para apoyar la construcción del parque, ¿verdad? Este, aquí tenemos que la distribución de los costos aparentemente corrió entonces parte de la comunidad perdón, parte de la municipalidad y parte de la comunidad, ya fuera por donaciones y de los clásicos, ¿verdad? Turnos y demás que se hacían en todas las comunidades para las obras locales, ¿verdad? En el caso del parque, es muy importante la participación de la francmasonería turrialbeña, o sea, de los masones turrialbeños, que se organizaron para apoyar el diseño y la construcción del parque, ¿verdad? Aquí específicamente Román Chacón, Miguel Ángel Montealegre, que eran turrialbeños, y un Ujú. alajuelense, Jaime Granados, que eran profesionales, ¿verdad? Ingenieros, don Jaime era agrimensor, que trabajaban en las empresas agrícolas turrialbeñas y algunos también ya en el CATI, que ya fueran turrialbeños o que venían de otras partes del país, pero que tenían esa afición común a la masonería. Y ellos se dedicaron el diseño y la construcción del Del parque. parque. Por lo tanto, el parque es una manifestación, ¿verdad? De, de ese origen. Vamos a ver, los masones se distinguen, digamos, por una serie de símbolos, ¿verdad? Ajá. Todo en ellos es Son. simbólico, ¿verdad? Y eh, la geometría es muy importante. Entonces, el parque tiene un diseño absolutamente
geométrico, ¿verdad? Tiene, es un gran rectángulo, entonces comienzan los pasillos de norte a sur, o sea, atravesarlos, ¿verdad? Ajá. De esquina a esquina, de un lado al otro y a formar diferentes formas que son las que distinguen al parque, ¿verdad? Ujú. Uno desde afuera, digamos, yo en principio yo no lo vi, ¿verdad? Yo no lo distinguí, y fue gracias a a Emma Durán y el ingeniero que junto con ella habían hecho un trabajo de, de entrevistas y de implementación que ellos presentaron como una forma de apoyar la investigación, ¿verdad? Pero realmente es muy difícil para uno ver eso, ¿verdad? De hecho, para mí fue muy revelador. Y ahora yo ando viendo, ¿verdad? Señales masónicas en todo lado, ¿verdad? Déjeme Por- decirle que, bueno, ahora que yo estuve leyendo un poquito acerca de la construcción del parque, igual, yo paso todos los días por el parque y ahora ya le veo de verdad las figuras que tiene, le es interesante a uno porque ya cada figura tiene su símbolo. Y yo estudiando un poquito y viendo en sí, en los documentos que tengo, el dibujo del parque, ya uno lo va como apreciando más. Como usted dice, al principio uno no le veía nada interesante, ¿verdad? Y ya ahora que uno como que sabe un poquito, entonces ya uno ve, le toma más interés a esa construcción, que de verdad que es bien bonita claro, e claro, interesante. exactamente, ¿verdad? Tiene una, un aporte, o sea, tiene una singularidad, ¿verdad? Muy, muy Interesante. característica, interesante, ¿verdad? Es que es tan particular de ese parque, ¿verdad? Y claro, yo ahora ando viendo los parques y comienzo a verlos como con otros ojos, ¿verdad? A ver qué hay, más que, y casualmente, muchos de los kioscos que existen fueron construidos en esta época y diseñados casualmente también por José María Barrantes. El mismo Esto, arquitecto fue el que sí, diseñó la mayoría de claro, de es los que hay kioscos. una casualidad, ¿verdad? De que el presidente, bueno, León Cortés era masón, Ajá, ¿verdad? Y León Cortés estuvo como secretario de Fomento, lo que soy ministro de Obras Públicas, ajá, del 32 al 36, ¿verdad? Del 36 al 40 él fue presidente. Entonces, uno puede pensar que desde el 32 a 1940 él estuvo de alguna manera muy conectado directamente con las construcciones en el país, ¿verdad? Con el Ministerio de Obras Públicas. Y Barrantes, el arquitecto, también era masón. ajá. Y Entonces, él fue el arquitecto del kiosco. No fue el arquitecto del parque, no tuvo que ver nada con el parque, este arquitecto Barrantes. no encontramos, ¿verdad? No encontramos esto como que lo asumió. Ajá, eh, Como organización ciudadana lo asumieron los masones, ajá, ¿verdad? Y ellos fueron los que lo diseñaron, ¿verdad? Le decía que en esta época muchos de los eh, kioscos y parques fueron diseñados por José María, ¿verdad? José María Barrantes, es que ya tengo tanto tiempo de estudiar la historia que ya hasta confianza le tengo, ya digo José María. Barrantes Monje construyó muchos y uno sabiendo, bueno, a partir de esta investigación, ya sabiendo que él era masón, también ya uno comienza a ver esas manifestaciones o a entenderlas o saber, tal vez no entenderlas porque posiblemente uno tiene que ser masón para entender, ajá. pero ya uno ve, ¿verdad? Ya uno ve señales, ¿verdad? Tal vez no sepa qué significa exactamente, pero ya uno ve señales. Y
En Turrialba está también la escuela. La escuela es de esta misma época constructiva y es diseño también de Barrantes. Ajá, Y hay una cierta, similitud. sí, hay una serie de características comunes, ¿verdad? De señas que fueron, que doña Emma y el señor ingeniero fueron los que la señalan en un documento que les digo que ellos aportaron. Este, y se puede ver, bueno, en el estudio está, ¿verdad? La forma de los pollos, porque los pollos tienen, hay, al contrario de otros parques, aquí hay dos tipos de pollos. Unos que están más cerca del kiosco, alrededor del kiosco, y otros que están en los pasillos más lejanos, ¿verdad? Estos son, no sabemos cómo eran originalmente, sabemos y tenemos claro que eran diferentes, ¿verdad? Pero en algún momento en los 60 los demolieron y construyeron otros que no son incluso los que hay ahora, los que hay ahora son más recientes, Ajá. ¿verdad? Y estos, los que están inmediatamente después del, digamos, rodeando el kiosco, eso se ha mantenido, por dicha. Hay incluso algunos que se dañaron con el tiempo y luego con un accidente. Esperemos que los restauren pronto. Son originales y tienen y forman parte del sentido simbólico que tiene el parque, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver si lo encuentro para explicarlo aquí. Esta diferentes señas que tiene el parque. Así, los pollos tienen, el respaldar de los pollos es una especie de sol radiante, Ajá. ¿verdad? Son rayos que nacen a partir del centro. Y la entrada de la escuela tiene ese mismo dibujo en otro estilo, ¿verdad? Por llamarlo así. Eso mismo tiene ese sol radiante, ¿verdad? Son rayos En el respaldo del pollo es donde están ese sol radiante. exactamente. Pero en el frontispicio de la escuela, ¿verdad? También Ajá. está en la parte alta, está esa misma, En la esa entrada misma, principal es donde sí, está arriba. en la entrada del principal, ¿verdad? Y Ujú. posiblemente dentro de la escuela hayan otros elementos que se compartan con con el parque, ¿verdad? Y con Ajá. el kiosco principalmente, ¿verdad? Que sean comunes o que sean llamativos, ¿verdad? Que sean coincidentes, ¿verdad? Bueno, esa es básicamente la historia de la construcción. No sé si usted quiere que entremos a algo en especial, que hablemos de si hay preguntas hasta este momento. No, al momento no, pero sí me es interesante, en cuanto al kiosco, don Carlos, el kiosco es como una caja de resonancia. El kiosco, bueno, tenemos una Bueno, pregunta. no exactamente es pregunta, es un saludito que les Ah, envía ok. don Roger Castro. Dice saludos a todos, dice desde Buenos Aires, zona sur, muy bonito, muy bueno el programa. Muchas gracias, muchas gracias. Yo decía que, vamos a ver, el kiosco tiene como dos pisos. Cada piso tiene como tres estantes y entiendo que el kiosco en sí es como una caja de resonancia. Las columnas que tiene el kiosco en sí, que en la entrada de cada grada hay tres columnas de cada lado y en sí todas las columnas suman 24 columnas las que tiene el kiosco. Ajá. Las Dejen, maceteras que están en el kiosco también. Entonces todo esto que está en el kiosco y tanto en el parque, todo esto tiene un significado. sí, 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 exactamente. Vamos a ver.
Durán y Quiroz, doña Emma y el señor ingeniero, Ajá. resaltan, bueno, que por aquí, bueno, sí, que el kiosco tiene, bueno, diseño octogonal, Ajá, ¿verdad? octagonal. Cuatro Con cuatro accesos. rampas de acceso, ¿verdad? O sea, se ingresa por cuatro lados diferentes, ¿verdad? Que son, digamos, en forma de cruz se ingresa, ¿verdad? Ajá. Están uno al frente del otro ingreso. Yo fui, Cada rampa, yo tuve el detalle de contar las escaleras y si no más me equivoco son 7 escaleras para llegar a la parte de arriba del kiosco, ¿verdad? Yo supongo que sí, todo esto tiene el significado. sí, es que, digamos, para los masones, vamos a ver, así, sí, con respeto, porque yo no soy masón y no, Ujú, ¿verdad? Y lo que conozco desde afuera, lo que he investigado, ¿verdad? La masonería, es una forma de organización que se basa en cómo se organizaban los diferentes, este, profesiones en la Edad Media. Se organizaban de una manera que iban uno adquiriendo conocimientos, ¿verdad? Pero limitados, porque lo que se quería era como un sindicato, lo que se quería era proteger la profesión, ¿verdad? Era como un colegio más bien profesional. Era que no cualquier bateador fueran, ¿verdad? Ofreciendo trabajos, ¿verdad? Abaratando el trabajo. ujú. Esto era en todos los oficios, eso eran todos los oficios. Joyeros, herreros, ¿verdad? Los constructores, ¿verdad? Que eran, al final eran los ingenieros y arquitectos, ¿verdad? Nada más que no se llamaban como tales. Ajá. Entonces, usted empezaba como peón, ¿verdad? Igual que ahora, la gente, ¿verdad? Empieza como peón y ahí va, ¿verdad? Adquiriendo conocimientos, al tiempo llega a ser, pues, pucha, eh, bueno, va adquiriendo, ¿verdad? Más conocimiento, ya no es peón, ya es más capacitado y demás, y ahí van. Es lo mismo, eso es lo que hacen en aquel momento, las construcciones. Entonces, digamos, para una catedral de aquellas, ¿verdad? Europea inmensa, que se duraban hasta 100 años construyéndola, era lo mismo, ¿verdad? Entonces, los constructores estaban organizados de manera que era como una universidad, ¿verdad? El primer año el trabajador adquiría ciertos conocimientos, ¿verdad? Después se le evaluaba a ver cómo estaba y subía a conocer más. Entonces, eso es lo que hacen los masones. Ujú. Tienen 3 niveles básicos que son, creo, principiantes, compañeros y maestros, Maestro, sí. ¿verdad? Entonces, y Disculpe que en lo cada vez, interrumpa, don Carlos. Creo que tenemos ahí una pregunta. sí, Disculpe. claro, con mucho Sí, gusto. es una amiga oyente y esto es un audio. Vamos a ver si lo podemos reproducir. Hola, hola, bendiciones, bendiciones, buenos días. Buenos días, por acá reportando muy lindo el programa, los felicito, pero me gustaría saber algo, me gustaría poder tener esa información, esa historia, o hay alguna forma en la que yo pueda obtenerla para leerla con buen detenimiento, o así, porque como estoy en el trabajo, pues estoy escuchando la radio, pero estoy trabajando, entonces no, como que no lo estoy agarrando el gusto, así. Bueno, y me gustaría poder leerla. Muchas gracias. Ahí está don Carlos. ¿Usted tal vez le puede responder? Sí, claro, con mucho gusto. Vea, esto está, todo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Está en el expediente de declaratoria del, del parque. Y es muy fácil encontrarla. Usted se mete, bueno, ya cambió el nombre de la institución, pero si usted pone en Google Centro de Patrimonio, siempre le va a aparecer con ese nombre. Se mete y generalmente de primera entrada, a mano derecha arriba le da un cuadrito donde dice provincia, cantón, distrito,
Y entonces usted ingresa ahí, pone Cartago, pone Turrialba. Ahí son los edificios declarados, ¿verdad? Y entonces le va a dar los que hay en Turrialba y se mete al del parque y ahí puede bajar el, el expediente donde está el estudio declaratoria que hicimos la compañera ingeniera y yo. Y ahí viene todo lo que les he dicho, ¿verdad? Y viene además una explicación de los diferentes símbolos que tiene el parque. Que es más fácil, digamos, que para mí, o sea, para mí es más difícil explicar, ¿verdad? La simbología, aunque ahora podemos hablar rápidamente, ¿verdad? De cómo está organizado el parque, ¿verdad? Para que no tratar de explicar los símbolos, sino decir dónde están, ¿verdad? O cómo verlos. Pero sí, el expediente completo lo encuentra ahí en el. Y si no, si la explicación mía no fue apropiada, puede llamar. Llama al centro de patrimonio. Bueno, lo busca. Va a creer que se me olvidó. Ya No, son debe tener, muchos años. no, muchos años de edad, yo no hace nada. 2010 7400 y 2010 7401. En esos números llama y pide que se lo manden. Entonces se lo mandan, y usted da una dirección y se lo mandan por correo, ¿verdad? El expediente del Parque de Turrialba. Aquí tengo otro saludo, dice: buenos días compañera, doña Giselle, saludos para el compañero William y para el invitado, les saluda el gran jefe. Christopher, un saludo igualmente, Christopher. Don Carlos, hablando así como siguiendo con el tema, algo importante, hablando sobre los diseños, las maceteras que están ahí en el parque, eso también tiene su significado. Sí, claro, déjenme buscar aquí donde, bueno. El parque, bueno, vamos a entrar aquí con la explicación, con la descripción, no va a ser explicación, va a ser una Ajá. descripción del parque. Este, el parque está creado, o sea, la dirección es de noroeste a sureste. Ujú. Eh, y digamos el cuadro, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo que hicieron en el diseño fue trazar, digamos, una línea imaginaria, ¿verdad? Imaginémonos una línea de esquina a esquina, ¿verdad? En las 4 esquinas que va a atravesar el kiosco, perdón, el parque, ¿verdad? De esquina a esquina. Entonces, a partir de ahí, vamos a tener una serie de, de formas geométricas, ¿verdad? Entonces, va a estar, lo va a rodear todo el parque, la acera, ¿verdad? Que es parte del parque y que es parte de la, de la simbología, ¿verdad? Entonces, todo la acera perimetral, ¿verdad? Lo que forma es un cuadrado, ¿verdad? Y como le digo, el parque está, este, está en sentido noroeste, sureste, o del otro lado sería noreste, suroeste, o sea, hacia los rumbos cardinales, ¿verdad? Ujú. Los puntos cardinales son norte, sureste y oeste, Sureste, oeste. ¿verdad? Pero el parque está, generalmente los parques, ¿verdad? Están de este a oeste, ¿verdad? En las comunidades, si están frente a la iglesia y entonces bueno, la iglesia, los templos católicos tienen una orientación generalmente, no es 100%, ¿verdad? Que se cumpla, pero está con el frente hacia el oeste y la parte de atrás hacia el este, ¿verdad? Entonces, los parques generalmente están de este a oeste. El caso del parque de Turrialba está de noroeste a sureste, ¿verdad? O de suroeste
a noreste, ¿verdad? Entonces, cuando se trazan las líneas, estas líneas de esquina a esquina, estas líneas sí van a estar indicando los puntos cardinales, el norte, el este, el oeste y el oeste, Lo es. ¿verdad? Y entonces ya tenemos aquí, junto con la cera perimetral, un cuadrado, y cada una de estas líneas que van de los puntos cardinales nos van a dividir en cuatro grandes triángulos, ¿verdad? ¿Sí? Y Ahora, dentro de esos triángulos hay otros triángulos, ¿cierto? exactamente, ¿verdad? Entonces, el kiosco está en el centro, ¿verdad? En el puro centro del Del parque. parque. Y además hay otros aceras, digamos, internas que son también perimetrales al kiosco, pero van en sentido, o sea, lo que hacen es un cuadrado dentro del gran cuadrado, ¿verdad? Que tiene los bordes, ¿cómo explicarlo? O sea, es un cuadrado. El cuadrado del parque tiene una dirección y el cuadrado que forma el kiosco, Otra ¿verdad? dirección. Del kiosco es diferente. Entonces Ajá. lo que hacen es como uno girar sobre el otro, Ajá. ¿verdad? Un Y cuadrado sí, son dos cuadrados, pero ubicados diferentes. sí, exactamente. No Y lo es que sean, interesante aquí es que en no estos, coinciden los lados, ¿verdad? Los ajá, lados no coinciden, ajá. ¿verdad? Y lo Los cuadrados interesante son una cosa aquí, don perfecta. Carlos, es que esos cuadrados, tanto el de afuera como el que está adentro, vienen formando triángulos también. Y las Exactamente. maceteras, triángulos también. Sí, entonces hay, o había originalmente 8 grandes maceteras, ¿verdad? Que estaban en el centro de cada uno de esos triángulos, digamos principales, por llamarlos de alguna manera. Ujú. Don, Donde, don perdón, Carlos, se nos termina el programa. Yo perfecto. creo que vamos a tener que otra vez hacer otra entrevista porque te queda mucho que hablar acerca del Parque Quesada Casal, que es patrimonio histórico. Muchas gracias de su parte, muy agradecida, muy bonita la entrevista y espero que a mucha gente le vea lo interés que realmente es en sí el parque. Bueno, ojalá que esto les ayude ¿verdad? Reconocer tal vez cosas que uno no sabe, ¿verdad? De los edificios locales. Y estamos a la orden, con mucho gusto. Para Muchas gracias y servirle. muchas gracias a todos los que Radio Escucha que se conectaron hoy con Radio Cultural. Que tengan buen día, se cuidan. Hemos presentado Opine Usted. Nos despedimos con el orgullo de haberle podido servir. Hasta la próxima edición de Opine Usted.